¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras caminando sin rumbo, incluso dentro de la fe? Como si, a pesar de haber asistido a todos los servicios, leído los libros, compartido los versículos en redes y hasta servido en el ministerio, algo esencial siguiera ausente. No es que ya no creas. Es que sientes que tu fe se ha vuelto funcional, útil quizás, pero no viva, no ardiendo, no transformadora. Imagina el polvo del camino. No el polvo metafórico, sino el real. Áspero, pegajoso, levantado por los pies cansados de 3 viajeros que avanzan bajo el sol implacable de Macedonia. Pablo, Silas y Timoteo no iban de gira. No buscaban fama. Venían directamente de Filipos, donde habían sido azotados, encarcelados y liberados por un terremoto divino. Sus cuerpos aún guardaban las marcas de la persecución, pero sus ojos miraban más allá del dolor. Miraban al próximo corazón que el Espíritu Santo estaba preparando. Pasaron por Anfípolis. No se detuvieron. Pasaron por Apolonia. Tampoco allí. No porque esas ciudades fueran indignas, sino porque algo los impulsaba con una urgencia que trascendía la geografía. No era casualidad. Era providencia. Y cuando llegaron a Tesalónica, sí se detuvieron. Porque allí, en medio del bullicio de una ciudad portuaria estratégica, llena de comerciantes, soldados romanos y cultos paganos, había algo raro, algo valioso. Una sinagoga de los judíos. No un estadio, no un foro, no un circo espiritual. Una sinagoga. Un lugar donde las escrituras se leían semana tras semana, donde las promesas de Dios se recordaban, donde los corazones, aunque endurecidos por siglos de espera, aún latían al ritmo de una esperanza antigua. La venida del Mesías. Pablo, educado bajo Gamaliel, fariseo de fariseos, conocía ese lugar como la palma de su mano. Sabía que allí no necesitaba convencerlos de la existencia de Dios. Necesitaba abrirles los ojos a quién era Jesús dentro de la historia que ellos ya creían. Y así, durante 3 sábados consecutivos, hizo algo revolucionario. No predicó una nueva religión. Explicó las Escrituras. Tomó los rollos del Antiguo Testamento, Isaías, Salmos, Daniel, y les mostró lo que siempre había estado allí, pero que sus ojos no habían visto. El Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y este Jesús que yo les anuncio es ese Mesías. No les dijo, abandonen su fe. Les dijo, complétenla. No les exigió que dejaran de ser judíos. Les invitó a descubrir que el corazón del judaísmo era Cristo. Y algunos creyeron, no todos, pero algunos, judíos, prosélitos griegos que habían abandonado los dioses de mármol por el Dios invisible, mujeres prominentes, hombres de la ciudad, corazones dispuestos a arriesgar reputación, relaciones, incluso su seguridad, por una verdad que no cabía en los moldes religiosos de su tiempo. Pero donde hay luz, las tinieblas se agitan. Donde hay verdad, los sistemas de mentiras se defienden con furia. Los que no creyeron no se quedaron en silencio. Fueron a las calles. Arrastraron a Jasón, el hombre que había abierto su casa a Pablo y Silas, ante las autoridades. Gritaron con pánico disfrazado de patriotismo. Estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Piensa en eso. No los acusaron de herejía religiosa. Los acusaron de sedición política, porque el Evangelio no es solo un mensaje espiritual. Es un desafío al orden establecido. Anuncia que hay un rey más alto que César, un reino más fuerte que Roma, una lealtad que no puede dividirse entre Dios y el poder terrenal. Esa iglesia de Tesalónica no nació en un ambiente tranquilo, protegido, ideal. Nació en el caos. Fue perseguida desde su primer aliento. Sus líderes tuvieron que huir de noche, como fugitivos, y aún así, floreció. Porque su fundamento no era la comodidad, ni la aprobación humana, ni la ausencia de conflicto. Su fundamento era Cristo resucitado. Más tarde, desde Atenas, solo unas semanas después, Pablo les escribiría una carta que se convertiría en una de las primeras del Nuevo Testamento, y en ella, con un amor que palpita entre las líneas, les diría: ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjate en esas palabras. Se convirtieron. No asistieron. No coincidieron. No probaron la fe. Se convirtieron. Ese verbo en griego,
Epistrefo significa dar la vuelta, cambiar de dirección radicalmente. No es un ajuste cosmético, es un giro de 180 grados. Es abandonar no solo estatuas de piedra, sino ídolos invisibles, la búsqueda de aprobación, la obsesión por el control, la confianza en el dinero, la adicción al éxito, la esclavitud al miedo, la idolatría del yo. ¿Y tú? ¿De qué te has convertido verdaderamente? ¿O solo has cambiado de templo, pero sigues adorando al mismo Dios del consumo, del reconocimiento, de la seguridad en tus propias manos? Porque hoy vivimos en una era donde la fe se ha vuelto personalizable, donde puedes diseñar tu propia espiritualidad. Un poco de Jesús, un poco de mindfulness, un poco de autoayuda, un poco de tradición. Todo mezclado hasta que ya no molesta a nadie. Pero el evangelio que Pablo predicó en Tesalónica no era cómodo. No prometía prosperidad sin cruz. No vendía paz sin confrontación. No ofrecía salvación sin arrepentimiento. Prometía que si seguías a Jesús, el mundo te odiaría. Prometía que tu lealtad al reino pondría en jaque tus lealtades terrenales. Prometía que serías llamado trastornador, porque en realidad, estás desordenando el sistema del pecado con la belleza del reino de Dios. Y sin embargo, en medio de todo eso, había gozo. No el gozo de quien tiene todo resuelto, sino el gozo de quien ha encontrado algo que vale más que la vida misma. Pablo les dice en su carta: recibieron la palabra con gran aflicción, pero con gozo del Espíritu Santo. Aflicción y gozo, persecución y paz, terror externo y certeza interna. ¿Cómo es posible? Porque habían encontrado al Dios vivo y verdadero. No un concepto teológico, no un principio moral. Un Dios que habla, que actúa, que resucita muertos, que transforma pecadores en santos, que hace de lo roto un altar. Hoy, en un mundo hiperconectado pero profundamente solo, donde millones se sienten vacíos a pesar de tenerlo todo, la iglesia tiene una oportunidad única: no ser más ruidosa, sino más real. No necesitamos más espectáculos religiosos, necesitamos vidas que no puedan explicarse sin la resurrección de Jesús. Necesitamos hogares donde el perdón sea más fuerte que el orgullo. Necesitamos oficinas donde la integridad brille más que el éxito. Necesitamos redes sociales donde la humildad supere la exhibición espiritual. Porque la verdadera adoración no comienza cuando subes al escenario. Comienza cuando decides perdonar en la oscuridad. Cuando das sin que nadie lo vea. Cuando eliges la verdad aunque pierdas seguidores. Cuando amas a quien te ha fallado. Cuando trabajas como para el Señor, no para los hombres. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Eso es ser un tesalonicense moderno. Pero cuidado, porque hay una trampa sutil que muchos caen: confundir la actividad religiosa con la relación viva con Cristo. Jesús mismo advirtió: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí. ¿Qué los condenó? No la falta de dones, no la ausencia de milagros, sino la ausencia de relación, porque no le conocían, solo usaban su nombre. La iglesia de Tesalónica no era perfecta. Pablo tuvo que corregirla. Les dijo que no vivieran en ociosidad, que no se dejaran llevar por doctrinas falsas, que se amaran profundamente. Pero había algo que no podían negar: su fe era auténtica. Se veía, se sentía, se temía. Y eso es lo que el mundo necesita hoy. No cristianos perfectos, sino cristianos reales. No defensores de una ideología, sino testigos de una persona. No guardianes de tradiciones, sino portadores de una esperanza viva. Porque cuando tu vida entera se convierte en un acto de adoración, ya no necesitas fingir en la iglesia. Ya estás adorando en la cocina, en la oficina, en el tráfico, en la cama antes de dormir. Ya no buscas experiencias sobrenaturales para sentirte cerca de Dios, porque ya vives en su presencia constante. Pero esto no sucede por accidente. Requiere intención. Requiere rendición diaria. Requiere decirle al Espíritu Santo: toma el control, enséñame a adorar, corrige mis motivos, limpia mis manos, purifica mi corazón. Y requiere que ames la verdad más que tu comodidad. Que prefieras ser confrontado por la palabra antes que halagado por un mensaje que solo te dice lo que quieres oír. Porque la iglesia hoy está llena de personas que quieren un Jesús que las bendiga, pero no un Señor que las transforme. Quieren milagros, pero no cruz. Quieren alabanza, pero no arrepentimiento. Y eso no es adoración, es transacción. Dios no está interesado en clientes, está interesado en hijos. Y los hijos adoran no porque reciben, sino porque conocen al Padre.
Conocerlo cambia todo, porque cuando conoces su santidad, ya no juegas con el pecado. Cuando conoces su misericordia, ya no vives en condenación. Cuando conoces su fidelidad, ya no te aferras al control. Cuando conoces su amor, ya no buscas validación en otro lado. Y ese conocimiento no viene de un sermón, ni de un libro, ni de un podcast. Viene de una relación personal, guiada por el Espíritu, alimentada por la palabra, probada en la obediencia. Así que te pregunto, ¿cuánto de tu fe es relación y cuánto es rutina? Porque es posible asistir a todos los servicios, memorizar todos los versículos, tener todos los dones, y no conocer a Dios. Y aquí está la advertencia más urgente para nuestra generación. No es la herejía abierta lo que nos destruirá, sino la religiosidad disfrazada de devoción. Pero hay esperanza. Porque el mismo Jesús que dijo, «Nunca los conocí», también dijo, «Vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Él no te rechaza por tu pasado, no te exige perfección, solo te pide honestidad, solo te pide que vengas, y cuando vienes, todo cambia. Tu adoración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un fluir. Deja de ser una obligación y se convierte en un deleite. Deja de ser una performance y se convierte en una conversación. Porque adorar en espíritu y en verdad no es algo que haces, es algo en lo que te conviertes. Eres un adorador. No porque cantas bien, no porque asistes a la iglesia, no porque das ofrendas, sino porque tu corazón late al ritmo del Espíritu, y tu vida refleja la verdad de Cristo. Eso es lo que Dios busca. Y si eso resuena en ti, si sientes que es hora de dejar atrás la fachada, entonces actúa. Suscríbete. Porque este camino no se recorre solo. Necesitas hermanos que te recuerden la verdad. Necesitas voces que te llamen a la autenticidad. Y este espacio está aquí para eso. Y comenta. Solo una palabra. Conversión. Porque esa palabra no es solo un grito. Es una rendición. Es un pacto. Es el primer paso hacia una fe que trastorna el mundo. Porque primero trastornó tu corazón. Recuerda. Pablo pasó por Anfípolis. Pasó por Apolonia. Pero se detuvo en Tesalónica. Porque allí había corazones dispuestos a arder. ¿Y tú? Eres solo un paso en el camino. O un lugar donde el Espíritu puede detenerse y cambiarlo todo. Porque el Evangelio no es una religión para observar. Es un fuego para encender. Y el mundo entero está esperando que tú lo dejes arder.